Seguimos conversando entonces con Hernando de Soto. Bueno, después de la publicación de La Selva no es Avatar, me parece que así se llamaba, ¿no? La Amazonía. La Amazonía no es Avatar, ¿no es cierto? Una especie de pequeño ensayo que prometía un libro. En fin, entiendo que ahora hay una comunicación o una posibilidad o una invitación a Loreto, ¿no es cierto? Una presentación en el estadio incluso. Sí. ¿Cuál es el programa y cuál es la idea? Bueno, esto es una iniciativa, bueno, que bien informado estás, porque esa noticia no la recibió mí, evidentemente, bueno, debe haber publicidad, ¿no? Es el resultado de una gestión, una iniciativa del presidente Loreto, Iván Vázquez, que ha sido reelegido y que ha dicho, bueno, todo esto de formalizar, de poner dentro de la ley y empoderar a la gente en el Perú, y comenzando con mi región, a mí me parece muy sensata. Entonces comencemos, él me dijo, por su palabra fue socializar esto, que es la forma que se utiliza en todos los países. Cuando nosotros nos llaman, por ejemplo, de Rusia, o nos llaman de Libia, la primera cosa es vienen, nos piden que presentemos la idea con la cual simpatiza el jefe de Estado o el jefe de región, y después le pide que uno debata con los locales y que se defienda. Y si uno se defiende más o menos bien, entonces se va socializando. Ah, bueno, pero te vas a defender ante 5.000 personas, es un poco difícil. Bueno, parece que el estadio tiene una capacidad de 6.000, calculan que van a ir unas 3.000, una buena cantidad de universitarios, la cosa va a ser televisada. Y no es la única, ¿no? Supongo que habrá varias reuniones en las cuales nosotros vamos a decir cuáles son nuestras propuestas y por qué es importante darse cuenta, para comenzar, que la situación de los amazónicos en el Perú no es única, es decir, no es la situación solamente de Amazonía. Tenemos contratos en India, donde hay exactamente la misma situación, en el Níger Delta, en Tanzania, en los países árabes, es la misma situación. Los que no tienen la documentación necesaria y no funciona entre la ley, cuya propiedad y recursos no son identificables y no pueden ser palanqueados, son los pobres, y los que sí pueden, y los que entran de la ley son los más prósperos. Y la idea es cómo puede la Amazonía volverse un lugar próspero por estar dentro de una normatividad que puede ser de ellos, pero una normatividad que los conecte con los mercados, con lo cual, dicho paso, ya están conectados, ¿no? Lo que pasa es que están mal conectados. Entonces, ¿cuál es la propuesta que van a hacer ustedes ahí, que vas a hacer tú? Bueno, la propuesta en primer lugar es terminar de hacer el diagnóstico que arrancamos. En primer lugar, que es descubrir que la mayor parte, comenzando por los indígenas, pero no solamente los indígenas, no se sabe qué les pertenece, no tienen la menor idea dónde están, no tienen mapas, no saben quiénes son dueños, no están empadronados, y el resultado, por supuesto, es que están indefensos frente a invasores, indefensos frente a la naturaleza, indefensos frente a inversionistas, indefensos frente al Estado, indefensos frente a sus vecinos, y la idea es ver qué le pertenece a la gente ya, según lo que prescribe la ley, y asegurarse que esté implementado para que puedan entonces entrar a una economía de mercado y hacer valer sus activos. Supone que titular las comunidades nativas, por ejemplo. Significa, en el fondo, titular todo. Te doy un ejemplo que creo que lo hemos utilizado anteriormente. Y además es un ejemplo real, ¿no? Tú estás en una comunidad y tú eres el que tiene el privilegio sobre esta parte del bosque. Y en esa parte del bosque hay un lindo árbol de caoba. Literalmente se ha visto casos en los cuales viene alguien de afuera que dice, yo quisiera comprarle su árbol de caoba. Ahora, ese árbol de caoba en la comunidad casi no vale nada porque están llenos de caoba. Donde vale es donde es escaso, que es fuera de la selva. Entonces, literalmente se ha comprado árboles con 3 kilos de azúcar, es decir, más o menos $10. Lo compran entonces, lo trasladan a Lima, Callao, y ya el árbol vale $12.000. Pasó de $10 a $12.000. Lo pones en el buque, llegó a Los Ángeles, ya está en $140.000. ¿Por qué no logró el selvático o el indígena cobrar el verdadero valor de su árbol? Porque ese árbol tiene su verdadero valor fuera de la zona. Pero como él no tiene un derecho de propiedad o de origen sobre eso, quien lo cobra es quien puede hacer el traslado y llegar al puerto y llegar a exportarlo.
Si tú no estás dentro de la ley y no tienes una compañía para hacer lo que puede transportar, que puede llegar al puerto, estás por recibir $10 por lo que podría estar recibiendo $12,000 o $140,000. Es decir, que hasta que la selva no esté formalizada va a estar pobre. Entonces lo que nosotros vamos a utilizar varios casos para decir no solamente que hay que titular la tierra, y titularlo como ellos quieren, no como nosotros queremos, pero titularlo en el sentido que esté claramente identificable, es de la comunidad, es del individuo, es de la familia, de quien sea, y tener las empresas que pueden organizar la riqueza para que ellos también puedan participar del boom. Pero el argumento de los que, digamos, defienden la territorialidad de las comunidades nativas o las etnias nativas indígenas, la noción esta de territorios indígenas, lo que sostienen es que la relación de estas personas con el territorio no es lo mismo que la relación de una persona con una propiedad civil, digamos, una propiedad civil que está en el mercado, que es transable, que es hipotecable, que es lo que fuese. Esta es una relación prácticamente animista, religiosa, integral, económica, en todo el sentido, digamos, es la relación con un ambiente en el que uno procura su sustento y por lo tanto no tendría sentido una propiedad de ese tipo. Digamos, lo que se estaría planteando es la evolución del concepto mismo de propiedad, entonces. No, es que los tres existen ahí como, mira, yo soy arequipeño, creo que entre mi persona y el MISTE hay un diálogo muy especial. Y mi relación con arequipeños es más estrecha. Si yo tengo que contratar un contador, voy a tratar de que sea arequipeño, pero los conozco, son fiables, conozco los apellidos. Todas esas cosas existen. El sillar, hombre, ¿no? Cierto tipo de empanadas, nuestra manera de hacer un chupe, todo eso existe en la selva y existe en Arequipa. Aparte de eso, existe otro elemento que quizás el que tienen algunos dirigentes que dicen territorialidad, entendiendo soberanía. Es decir, lo que ellos ahí pretenden es que quieren alguna independencia de esa Lima que nunca se preocupó de ellos. Muy bien, ahí está la descentralización y eso se puede ver. Pero al margen de eso, tú entras a cualquier comunidad en la selva, y en todas las que yo he entrado es el caso, pero hemos entrado a 200 de ellos, que es un montón, porque no podemos entrar a las 1.500 que están reconocidas. Yo nunca he visto una casa que pertenece a la comunidad. Ah, no, en la casa vive la familia. Bueno, pues, y yo nunca he visto un animal, una máquina que pertenezca a la comunidad. Además, incluso hay estudios de parte de los indígenas mismos que dicen esta empresa comunitaria no funciona, lo que funciona son las familias y los individuos, ellos mismos lo dicen. Lo que nosotros estamos planteando es que se haga un deslinde. Una cosa, en primer lugar, es la propiedad. ¿La tienen o no la tienen? La tienen. Lo que pasa es que no está registrada, lo que pasa es que no está oficializada. La tienen que a nivel, dices tú, familiar, individual. Pero por supuesto que la tienen. Pero bueno, pues la casa puede ser, pero no el bosque. Pero en los bosques hay cotos de caza. Donde nosotros hemos estado, esto pertenece a la comunidad, claro, como arequipeños esto nos pertenece a todos, pero concretamente esa esquina, alguien tiene un derecho de dominio sobre ella, en todas las partes de la selva. Se nos han dicho que por ahí hay unas 12 tribus o 16 o comunidades donde eso no es así. Es posible, pero nosotros no lo hemos visto. En primer lugar, eso es la propiedad. Segundo lugar, hay la cuestión de soberanía, pero que es un acto distinto, que tiene que ver cómo se autogobiernan o no se autogobiernan, o si no, ellos con quieren una suerte de extraterritorialidad incluso, en el sentido de que las leyes del Estado peruano no necesariamente valgan ahí, por ejemplo, en todo lo que se refiere a inversión en en hidrocarburos y todas esas cosas, ¿no? Pero claro, ese es el plan máximo, ¿no? Ese es el plan máximo. Lo que estamos hablando es que son dos cosas distintas. Uno es la soberanía, es como decir, ¿dónde están nuestras diferencias con Chile? ¿Quién tiene esta parte del mar y quién no tiene esa parte del mar? Pero aquí en el Perú y allá en Chile sabemos quién es dueño de qué. Hay que deslindar las dos partes. Entonces, la primera parte que es importante, a mi juicio, es la parte de la pobreza. La extrema pobreza que existe en la Amazonía. En promedio, pues, los indígenas viven 20 años menos que nosotros. Y hay niños que cuando llegan a los 18 años de edad, pues ya no pueden funcionar como funcionan los otros niños. Entonces, un caso es ese. Bueno, y entonces el de soberanía se maneja ustedes llevarían un plan de titulación integral, digamos, no solamente a las comunidades, también hay un montón de colonos que han migrado de la sierra, hay en fin, una serie de otros intereses. Pero por supuesto. La primera cosa que es importante es saber lo siguiente. En primer lugar, ¿cuántos son y dónde están? Y la verdad es que no se sabe. La verdad es que
no tenemos la más mínima idea. Para comenzar, cuando nosotros fuimos a la selva, que nos habían dicho que había 1.500 comunidades, ya tenemos identificado un poquito más de 5.000, y entiendo que hay otro estudioso que ha identificado unas 7.500. Por otro lado, tenemos colonos, muchos de los cuales, dicho de paso, en lugar de hacer empresa, se han autodefinido como comunidades porque es más fácil hacerlo y lograr la simpatía de una ONG extranjera. Entonces, la primera cosa en lo que se refiere a la selva es diagnóstico. ¿Quién está en qué lugar? Una vez que eso se sepa, ya entonces el gobierno de Loreto nos dirá qué quiere. Nosotros procedemos por etapas. La primera es con ellos identificar... Pero la idea sería, una vez que se sepa, titular, mencionaste también el tema de las empresas, generar las empresas que les permitan, digamos, poner en valor los recursos y aprovechar el mercado mundial o el mercado local. ¿Hay alguna idea de qué tipo de empresa? ¿Son empresas comunales, son empresas familiares, son empresas qué? Pero la historia del mundo, por eso es que hemos, entre otras cosas, traído organizaciones alasqueñas y norteamericanas que ahora son muy prósperas, que hace 30 años... Bueno, ellos tienen la propiedad del subsuelo, esa es otra cosa. Pero eso se le dio hace 30, 40 años. No, un momentito. No todos los Estados Unidos tienen propiedad de subsuelo, algunos sí, otros no. Lo importante es la cosa siguiente, el momento que tú sabes lo que tienes, tú puedes, con relación a eso, asociarte con otra persona, aunque tú no tengas la tecnología. Entonces, lo que han hecho los alasqueños, lo que han hecho los árabes, que también eran tribus. Tú has visto pues la película Laurencio de Arabia, como lo he visto yo, eran tribus, además siguen siendo tribus. Entonces, ¿qué hacen ellos? Es, en primer lugar, aceptar al margen de la tribu existe una cosa que se llama propiedad, que es la delimitación de quién controla la cosa económicamente. Una vez que se ponen de acuerdo con eso y ellos no saben cómo extraer petróleo, ni saben cómo extraer gas, se asocian con alguien que tiene la tecnología y ellos que se quedan con el 20, 50, 30, 40, 50%, depende pues cómo se negocia. Pero desde el arranque, el solo hecho de ser propietarios les va a permitir subir sus niveles de vida donde hay recursos, como no podrían hacerlo ahora. Entonces la respuesta hizo... Aunque no sean propietarios del subsuelo. Pero por supuesto que no. Oye, para llegar al subsuelo tienes que pinchar el suelo. Una vez que llegas a pinchar el suelo, de ahí agarras el subsuelo. Digamos, podrían vender más caro el derecho a perforar. A perforar, o la otra cosa... Pero eso lo otorga el Estado peruano, no la comunidad. Bueno, esos son precisamente los problemas que hay que deslindar. Por eso decimos, primer lugar, es saber dónde están las cosas y a qué les ha dado derecho en principio la ley peruana, a los madereros, a los petroleros, saber dónde están, aceptar que probablemente el 90 o el 98%, estoy ahora estimando, son informales. Eso se formaliza de acuerdo a un consenso entre ellos mismos. Porque si tú no tienes un consenso entre ellos, es imposible titular. Tú tienes que tener la gente que, como ocurrió en Lima, cuando había pueblos jóvenes y barriadas, la gente tiene que aceptar que ellos ya tienen un orden establecido, saben hasta dónde va su mandato, hasta dónde va su control, y aceptan que esto sea inscrito en la ley. Una vez que tú has logrado eso, ya tienen las armas con las cuales defenderse y lograr prosperidad. Sin eso es absolutamente imposible. La prueba de ello es que lo que hacen el más dinero en la selva son aquellos que vienen del extranjero o de Lima, que reciben un título que se llama una concesión, y con eso van a los mercados de capitales, lo palanquean y se adueñan de la selva. Es bien sencillo, o dejan que solamente los extranjeros o los limeños hagan eso, o ellos mismos tienen el mismo derecho de hacerlo eso y por lo tanto llegar a la prosperidad. Bueno, vamos a ver. Claro que vamos a ver. Postular a las concesiones entonces, o a recibir una concesión. Bueno, ya nos ha ganado el tiempo, lamentablemente. ¿Cuándo es esto de Loreto? Esto de Loreto es el 2 de diciembre. Ah, qué bien. Bueno, en un acto que va a presidir el presidente Loreto. Presidente del gobierno regional. El presidente del gobierno regional, Iván Vázquez. Bien. Muy bien, Hernando. Suerte, pues, en este...